Bienvenidos, soy el doctor Apra Tomás, soy ayudante de la Cátedra de Oftalmología y en el día de hoy veremos el trabajo práctico número 6 que corresponde al tema fondo de ojo. El fondo de ojo es un examen oftalmológico incruento que nos permite evaluar la retina, la mácula, el nervio óptico, la salida y el trayecto de los vasos de la retina. Es fundamental que el médico generalista sepa interpretar los informes oftalmológicos, dado que es el único examen médico que nos permite evaluar en directo el estado anatómico de las arterias y las venas. Es decir, que son un reflejo de lo que está pasando también a nivel sistémico en nuestro cuerpo. También es fundamental que sepan realizar un fondo de ojo porque el día de mañana pueden llegar a estar en algún centro donde no tengan oftalmólogos y requieran por lo menos saber el estado mínimo de cómo está el nervio. El fondo de ojo es parte del examen oftalmológico general de rutina. A todo paciente que vemos por primera vez debemos indicarle un fondo de ojo dilatado. Lo podemos hacer tanto en la primera consulta o citarlo otro día por el consultorio. Luego lo iremos repitiendo en cuanto a la edad del paciente, los antecedentes clínicos y los factores de riesgo que tenga asociados. Algunas de las indicaciones en pacientes con patologías sistémicas son la diabetes, la hipertensión arterial, la hipertensión endocraniana, enfermedades neurológicas, traumatismos, pacientes con plaquetopenia severa o con fiebre de origen desconocido para la búsqueda de focos profundos y cefaleas, entre otras enfermedades. Es importante también mencionar cuándo debemos realizarlo en los niños. Hoy, por suerte, ya en Argentina es ley que todo niño recién nacido tenga en los primeros días de vida un fondo de ojo. Luego la indicación va a ir variando de cuándo se la podemos hacer, si es prematuro o no, el peso al nacer, enfermedades maternas durante el embarazo o enfermedades heredofamiliares. Luego del fondo ojo de recién nacido se lo vamos a repetir a los 6 y 12 meses y también es importante el control entre los 18 y los 24 meses de vida, sobre todo para poder descartar el retinoblastoma. Y luego lo vamos a hacer a los 3 y a los 5 años cuando ingresan al colegio. Tenemos dos tipos de métodos para poder realizar el fondo de ojo. El directo, que es el que realizamos con el oftalmoscopio directo, consiste en observar a través de un orificio en el dispositivo de mano la retina a través de un rayo de luz. Este método nos va a proporcionar una imagen real, directa y amplificada, y según las estructuras que queramos evaluar, tendremos que dilatar o no al paciente. El otro método con el que contamos es la oftalmoscopía indirecta. Esta nos ofrece una visión binocular que tiene mayor capacidad para ver ante opacidades medias y nos permite evaluar mejor la totalidad de la retina periférica. A diferencia de la oftalmoscopía directa, la indirecta nos proyecta una imagen real e invertida. Para realizarlo se puede hacer tanto con una lámpara hendidura o con la oftalmoscopía binocular indirecta, conocida como OBI, que consiste en un casco que se coloca tipo vincha y que sujeta la cabeza a través de unos binoculares con la lupa y la fuente de luz del OBI podemos evaluar toda la retina. Existen distintos tipos de lupas con diferentes grados de magnificación y amplitud que podemos utilizar, depende lo que queramos evaluar y la extensión. En cuanto a las gotas que usamos en oftalmología, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos, es importante conocer algunas características generales de ellos. En cuanto a la vida media, el efecto de la tropicamida puede durar entre 4 y 6 horas. El ciclo pentolato puede durar hasta 9 horas y el de la atropina entre 2 a 7 días. Suelen estar contraindicados en los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, reacciones de hipersensibilidad conocidas a algunos de los fármacos y la cámara anterior estrecha, aunque esta es relativa. Los efectos adversos más frecuentes son visión borrosa, sobre todo de cerca, encandilamiento o fotofobia y reacciones alérgicas. Dado que el iris actúa como un diafragma que disminuye la cantidad de luz que ingresa al ojo, es de buena práctica aconsejar el uso de lentes con protección de rayos UV y evitar mirar al sol luego del examen para evitar los riesgos de desarrollar una maculopatía. En cuanto a las características normales del fondo de ojo, debemos primero saber identificar cuáles son las estructuras anatómicas visibles. Ahí, como tenemos en la imagen identificada, podemos ver la papila óptica,
las arcadas vasculares, la mácula, la fovea y la retina periférica. Luego iremos evaluando el aspecto y su color. Entonces, la papila del nervio óptico debemos recordar que es redondeada u ovalada. Mide aproximadamente 1,5 milímetros de diámetro. Sus bordes tienen que ser nítidos, es decir, que estén bien definidos, que podamos observarlo dónde empiezan y dónde terminan. Tienen que tener un color amarillento, medio rosado. En el centro nos vamos a encontrar con la excavación del nervio, que es una depresión que es fisiológica y esta debe tener una relación con el tamaño de la papila de 0,3. Es decir, que ocupa 3 partes de 10, 10 sería el tamaño total de la papila. Y por último, la emergencia de los vasos de la papila suelen estar ligeramente recostados hacia el lado nasal de la misma. En cuanto a los vasos retinianos, debemos saber que las venas son más flectuosas, oscuras y de mayor calibre comparado con las arterias, y que estas son más claras y brillantes, y que en los cruces entre la arteria y las venas normales suelen tener un ángulo suave sin curvas pronunciadas. El aspecto de la retina se tiene que ver con un color anaranjado amarillento, más bien algo homogéneo que puede variar según la cantidad de pigmento que tenga la persona del fondo de ojo. Para visualizarlo es necesario que tengamos la transparencia de los medios, es decir, que tengamos transparente la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. En cuanto a la mácula, sabemos que se ubica a 2 diámetros, ¿sí?, en sentido temporal a la papila y del nervio óptico, que es redondeada y de color medio parduzco, y eso se debe a que es una zona vascular porque se nutre de los vasos coroides y no por las arterias de la retina. En el centro se ve una zona pequeña y brillante que es la fovea, que corresponde con el área de mayor visión del ojo. Entonces, como regla general, una vez mencionadas las características normales del fondo de ojo, para que sea fácil recordar, estamos en condiciones de definir que el fondo de ojo no debemos encontrar nada rojo, nada blanco ni nada negro, dado que estas son las características de las lesiones básicas que podemos encontrar en la retina y que las iremos viendo ahora a continuación. Bien, como decíamos anteriormente, en cuanto a las lesiones básicas que podemos encontrar, tenemos lesiones blancas que corresponden a los exudados, que pueden ser duros o blancos. Tenemos lesiones rojas que corresponden con hemorragias, que las vamos a clasificar en superficiales, profundas o vítreas. Y luego tenemos lesiones pigmentarias, es decir, negras, que pueden corresponder tanto a tumores como focos de retinitis. Como dijimos anteriormente, tenemos dos tipos de exudados. Los exudados duros, que son de depósitos blanquecinos o blanco-amarillentos, que tienen límites generalmente irregulares, pocos precisos, que son de tamaño variable y se localizan entre la capa plexiforme externa y la nuclear interna de la retina. Están compuestos por depósitos extracelulares de lípidos y lipoproteínas y se pueden ver aislados o agrupados. Luego tenemos los exudados blandos, o también conocidos como exudados algodonosos. Son redondeados también y ovalados como los anteriores, pero de un color más amarillento, de bordes más imprecisos. Están localizados en las capas de fibra y son en realidad, digamos, la secuencia de los microinfartos que vamos a tener, digamos, el infarto de las capas de fibra nerviosas de la retina. Otra de las lesiones que dijimos que podemos encontrar en el fondo de ojos son las hemorragias, que se van a visualizar como manchas rojas. Estas pueden adquirir distintas formas, las cuales van a depender del sitio y de la profundidad de las capas de la retina en las que se encuentran. Las hemorragias profundas están localizadas en la capa media de la retina, son rojas, pequeñas y de forma redondeada, es decir, que los bordes son más irregulares. En cambio, las hemorragias superficiales son más alargadas, tienen la forma como una llama y se localizan en las capas de fibra nerviosa y se originan a partir de las arteriolas precapilares más superficiales. Luego tenemos las hemorragias vítreas, que pueden ser preretinales o subhialoides, que son cuando se producen en el espacio vítreo, es decir, entre la superficie de la retina y el vítreo, y luego tenemos las hemorragias intravítreas, es decir, cuando están dentro del cuerpo vítreo. Por último, tenemos las hemorragias con centro claro, o también llamada mancha de Roth. Son hemorragias que tienen en el centro un halo blanco
¿sí? Y están rodeadas por fibrino o acúmulo de hematíes. Estas manchas generalmente son causadas secundarias a una vasculitis que es mediada por inmunocomplejos por una endocarditis bacteriana. También se pueden observar en pacientes que tienen leucemias, diabetes, anemia perniciosa, isquemia y raramente los pacientes tienen HIV. Estas manchas no son patognomónicas de ninguna enfermedad en sí, pero en el contexto clínico del general del paciente tienen alta especificidad, por lo que si estamos frente, por ejemplo, a un paciente que tiene una alta sospecha de un proceso séptico subagudo y encontramos estas manchas en el fondo de ojo, debemos iniciar el tratamiento empírico por más que aún no tengamos un hemocultivo positivo, porque en el contexto de estar sospechando un paciente tiene fiebre y estas manchas es altamente probable que sea de proceso infeccioso. En esta imagen vamos a poder observar el aspecto fundoscópico que adquieren las hemorragias en llamas y en la imagen de la derecha podemos ver la localización que tienen estas hemorragias que están ubicadas entre las capas de fibras nerviosas de la retina. Ahora, en esta imagen lo que vamos a observar es el aspecto más redondeado que tienen las hemorragias que son profundas, que adquieren estas formas porque se encuentran más que nada en las capas medias de la retina, como vemos en la imagen. Antes de pasar a la clasificación de la retinopatía diabética, es necesario saber algunos datos epidemiológicos para poder dimensionar el impacto de la enfermedad y entender la importancia del control tanto oftalmológico como clínico metabólico. La retinopatía diabética es una de las tantas complicaciones microvasculares que puede dar la diabetes. Va a afectar a 1 de cada 3 diabéticos. Es la tercera causa de ceguera irreversible en el mundo, pero es la primera causa en personas en edad reproductiva. Se estima que después de 20 años, el 90% de los diabéticos tipo 1 y el 60% de los diabéticos tipo 2 van a llegar a tener algún tipo de retinopatía diabética. Y de estas retinopatías diabéticas, entre el 5 y el 15% van a requerir algún tratamiento. Lo más importante que debemos saber es que en el 80% de los casos la retinopatía diabética es prevenible con un buen control clínico metabólico y el tratamiento oftalmológico adecuado. ¿Qué debemos saber rápido de la fisiopatología? Que la hiperglucemia va a generar alteraciones en el metabolismo intracelular, llevando a la pérdida de los pericitos, que son las células que envuelven a los capilares retinales. Y además la hiperglucemia altera la membrana basal de las células endoteliales. Todos estos cambios provocan una alteración a nivel de la membrana hematorretiniana, lo que va a ocasionar una cascada de eventos proinflamatorios que van a dar como resultado isquemia a nivel de la retina. Esto va a estimular la formación de neovasos, que son los responsables de las complicaciones severas por la retinopatía diabética. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo clasificamos a la retinopatía diabética. Lo primero que vamos a clasificar en el fondo de ojos son los pacientes diabéticos que no tengan lesiones a nivel de la retina sin retinopatía diabética aparente. Luego vamos a clasificar la retinopatía en retinopatía diabética no proliferativa y esta la vamos a dividir en leve, moderada y severa. En los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leve, solo vamos a encontrar algunos microneurismas, ¿sí?, en la retina. A estos pacientes los vamos a controlar cada 12 meses siempre y cuando tengan un buen control glucémico. Antes de ver la retinopatía moderada, vamos a pasar a definir a la retinopatía severa. La retinopatía severa, para definirla, tenemos que encontrar por lo menos cualquiera de las siguientes características que vamos a ir mencionando. Tenemos que tener microneurismas o microhemorragias en un total de 20 en más de 4 cuadrantes. Dividimos a la retina en 4 partes y contabilizamos en los distintos cuadrantes cuántas hemorragias tenemos. Otra de las lesiones que podemos encontrar son la presencia de 2 arroceramientos venosos en 2 cuadrantes. Los arroceramientos venosos, como lo dice el nombre, tienen forma de rosario y son venas irregulares que van teniendo formas, digamos, zonas que son dilatadas seguidas por zonas que están más estenóticas. Otra de las características es que debemos encontrar al menos en un cuadrante un IRMA. IRMA significa anormalidades microvasculares intrarretinianas. Estas, a diferencia de los neovasos, vamos a ver que sus paredes no filtran.
Y además, para clasificarla como severa, no debemos encontrar ningún signo de retinopatía diabética proliferativa. Bien, para resumir, la retinopatía no proliferativa severa, debemos recordarnos la regla 4 por 2 por 1. ¿Qué significa? Significa que en 4 cuadrantes vamos a encontrar por lo menos 20 o más microhemorragias o microneurismas. En 2 cuadrantes, 2 arrollamientos venosos. En un cuadrante, un IRMA y, como ya dijimos, la ausencia de signo de retinopatía proliferativa. Estos pacientes que tengan una retinopatía no proliferativa severa van a tener un riesgo de un 50% de evolucionar en un año a una retinopatía diabética proliferativa. ¿Qué debemos hacer en este estadio? Como primera línea, indicar la panfotocoagulación completa, que consiste en realizar lesiones térmicas en la retina para producir necrosis en las áreas de isquemia, con el objetivo de disminuir así la formación de neovasos. Entonces, todo aquello que no cumpla criterios para retinopatía no proliferativa leve y severa, la vamos a clasificar como moderada. Bien, ahora pasamos a definir a lo que es la retinopatía diabética proliferativa, que es cuando encontramos todas las lesiones definidas en la retinopatía no proliferativa severa, más neovasos en la papila o en retina y o hemorragias vítreas. Podemos clasificarla también con o sin característica de alto riesgo y decimos que son de alto riesgo cuando tenemos la presencia de hemorragias vítreas o hemorragias prerretinianas o hay la presencia de cualquier neovascularización activa. Y en la retinopatía proliferativa avanzada vamos a encontrar proliferaciones fibrovasculares severas, hemorragias vítreas o prerretinales, desprendimiento de retina traccional y o un glaucoma neovascular. En las siguientes imágenes podemos ver las distintas lesiones básicas secundarias a la retinopatía diabética. En la imagen de la izquierda corresponde a la no proliferativa y podemos ver señalados aneurismas, exudados duros y hemorragias. Recordad que también podemos visualizar en la no proliferativa severa irmas y arrollamientos venosos. Y en la imagen de la derecha corresponde a las proliferativas. Y además de exudados y hemorragias, señala la formación de nuevos vasos peripapilares, que para notar la diferencia lo podemos comparar con la imagen de la izquierda, la cantidad de neovasos que podemos observar en una y en otra. En esta diapositiva podemos ver varias imágenes correspondientes a fondos de ojos con retinopatía diabética. En la imagen 1 podemos ver una hemorragia prerretinal subhialoide. En la imagen 2 vamos a ver exudados duros y hemorragias. En la imagen 3 podemos ver una papilitis con neovasos. En la imagen 4 vamos a ver edema macular, múltiples exudados y hemorragias en llama. Y en la imagen 5 podemos ver también edema macular y múltiples hemorragias en los 4 cuadrantes. Un aspecto importante es considerar la retinopatía diabética como un marcador del estado general del paciente diabético. La presencia de una retinopatía diabética proliferativa indica que el paciente tiene un mayor riesgo cardiovascular, aumentando el riesgo de infarto agudo de miocardio, de amputaciones y de muerte. Se estima que el riesgo de muerte a 5 años en un paciente diabético se puede asociar a la severidad de su retinopatía diabética. Si no tiene retinopatía diabética, su riesgo es del 4%. Si tiene microneurismas será del 10%. Y si presenta hemorragias exudados será del 60%. Y si lo que presenta es una retinopatía proliferativa, el riesgo es del 68% de muerte a 5 años, como dijimos. ¿Qué es lo que sucede en la retinopatía diabética proliferativa? Se comienzan a formar neovasos que acompañan el crecimiento de tejido fibroso. La progresión de estos, tanto de los neovasos como del tejido, aumenta el riesgo de hemorragias prerretinales o vítreas y en estadios más avanzados esta proliferación fibrovascular se ancla, ¿sí?, al humor vítreo, como vemos en la imagen de la izquierda, generando tracción de la retina y produciendo un desprendimiento de la retina, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. En las siguientes imágenes vemos múltiples ejemplos de neovasos peripapilares.
área de proliferación fibrovascular, y en la imagen de arriba a la derecha vemos una imagen donde hay varios puntos de fuga del contraste que nos está mostrando la presencia de neovasos. La hipertensión arterial es otra de las enfermedades sistémicas que repercuten en el ojo. Dado que la hipertensión arterial puede acelerar la evolución de la retinopatía diabética y se asocia con un mayor riesgo de oclusiones arteriales y venosas en la retina, estos pacientes tienen que tener la indicación de realizarse al menos un fondo de ojo por año. Es también importante el fondo de ojo porque hay un 15% de pacientes mayores de 40 años que presentan signos de retinopatía hipertensiva y no tienen diagnóstico conocido previo a hipertensión. En cuanto al desarrollo de la retinopatía hipertensiva, los factores de riesgo que influyen en su desarrollo y sus diferentes presentaciones son la gravedad de la hipertensión, la rapidez con la que la hipertensión comienza a manifestarse y los años de evolución de la hipertensión arterial y el estado general previo del árbol vascular que tenía el paciente antes de la enfermedad. Entonces, los cambios que vamos a visualizar en el fondo de ojos secundarios a hipertensión son exudados duros de origen lipídico, que son secundarios al aumento de la permeabilidad vascular, y también exudados blandos, que son el resultado del infarto de las capas de fibras nerviosas de la retina. También vamos a observar sobre todo hemorragias en tipo en llama y alteraciones a nivel de los cruces arteriovenosos. La siguiente clasificación establece 4 grupos de retinopatía y está basada en la correlación entre los hallazgos clínicos y la supervivencia del paciente. En el estadio 0 tenemos los pacientes hipertensos sin anomalías. En el estadio 1 vamos a encontrar estrechamiento arterial difuso, moderado sin constricción focal y sin síntomas. En el 2 vamos a encontrar esclerosis moderada o marcada de las arterias retinianas, el reflejo luminoso arterial está exagerado y puede haber compromiso de la vena en los cruces. Estos pacientes pueden ser asintomáticos y tenemos que recalcar que en el estadio 1 y 2 estos pacientes tienen un pronóstico de supervivencia a 5 años entre un 70 y un 50%. En el estadio 3 vamos a encontrar los mismos signos que en el estadio 2, pero más marcados con estrechamiento focal difuso y aparece un edema retiniano, exudados algodonosos y hemorragias. La supervivencia en este estadio es a 5 años cae un 20% y al momento de realizar el examen ya suelen tener daño a nivel tanto retinal como cardiovascular. Y en el estadio 4 o también llamada hipertensión maligna, tenemos todos los signos mencionados anteriormente, más edema del nervio óptico, y la supervivencia para estos pacientes es del 1% a 5 años. En cuanto a los cruces arteriovenosos, para entender la fisiopatología debemos recordar dos cosas. Primero, que la arteria casi siempre pasa por arriba de la vena. Y segundo, que anatómicamente en los cruces arteriovenosos, la arteria y la vena comparten la adventicia. Por lo que la arteria, al sufrir los cambios estructurales secundarios a la hipertensión arterial, altera los cruces arteriovenosos porque la arteria al rectificarse, endurecerse y estirarse va a traccionar de la adventicia a la vena. Y en estadios más avanzados, esto es lo que ocasiona también que la arteria termine comprimiendo a la vena en el cruce. En estas imágenes podemos ver todos los cambios descriptos de la retinopatía diabética: las hemorragias en 4 cuadrantes, ¿sí? La papilitis, es decir, la falta de visión de bordes netos del nervio óptico, y el edema macular, como vemos en la imagen abajo a la derecha, que empieza a formar lo que se llama estrella macular. Tanto la leucemia como la retinitis por citomegalovirus presentan alteraciones en el fondo del ojo. En el caso de la leucemia, las manifestaciones oculares pueden deberse a infiltrado de las células blásticas en todas las estructuras del ojo y sus anexos. También puede deberse a lesiones secundarias relacionadas con las alteraciones en el perfil hematológico propio de estos pacientes o secundarias a los tratamientos antineoplásicos. En el fondo de ojo podemos visualizar infiltrados coroides amarillentos únicos o múltiples, e infiltrados retinianos que tienen forma de nódulos blancos o grisáceos de diversos tamaños. Pueden ocasionar una retinopatía leucémica, donde podemos encontrar vasos tortuosos y dilatados
envainamiento perivascular, hemorragias retinianas como manchas de Roth o hemorragias subhialoidas, como vemos en la imagen de la izquierda. La retinitis por citomegalovirus es la infección oportunista más frecuente que tenemos en los pacientes con CD4 inferiores a 200. La forma de presentación más típica son las lesiones retinianas granulares blanco-amarillentas que afectan a todas las capas de la retina, y la lesión suele estar siempre adyacente a un vaso retiniano. Como vemos en la imagen de la derecha, vemos las lesiones granulares que tienen forma de llamarada, los bordes son irregulares, que se asocian con hemorragia. De las lesiones básicas pigmentarias veremos lesiones pigmentarias cicatrizales, lesiones pigmentarias planas y sobrelevadas o lesiones periféricas en espículas. La toxoplasmosis es una enfermedad producida por el parásito Toxoplasma gondii. A nivel ocular, la forma de presentación más frecuente es la recurrente y se manifiesta como un foco de corioretinitis localizada de color blanquecina que generalmente está adyacente a una cicatriz corioretiniana hiperpigmentada en la periferia o puede estar cubierta toda la lesión. Es de bordes definidos y puede haber presentes también signos de vitreitis posterior o no al foco de corioretinitis, signos de uveitis anterior, típicamente vamos a ver los signos de la granulomatosa, o pueden estar no presentes. Si las lesiones están cerca del polo posterior, pueden asociarse a edema macular cistoideo, pueden cursar también con vasculitis y las localizaciones más frecuentes son los focos que suelen estar yuxtapapilares. Otra forma de presentación es la congénita, la cual se caracteriza por ser bilateral en el 85% de los casos y generalmente tiene un trofismo por la mácula. El nebus coroideo se caracteriza por su forma plana o levemente elevada. Pueden ser ovalados o circulares. La mayoría son avasculares y pigmentados. Suelen tener una coloración grisácea. También podemos observar a veces un pigmento de lipofucsina que es de color anaranjado sobre la lesión. Los tamaños varían entre 0,5 a 10 milímetros de diámetro. Suelen tener un espesor menor a 1 milímetro y su altura es menor de 2 milímetros. Suelen tener depósitos también drucenoides blanco-amarillentos que son signos de cronicidad y suelen estar a menos de 2 o 3 milímetros de distancia de la papila y siempre son asintomáticos. Tenemos que tener presentes sus características porque es importante para poder establecer el diagnóstico con el melanoma. El melanoma coroideo, a diferencia del nebus, es un tumor maligno, invasivo, de mal pronóstico. Es el principal tumor intraocular primario más frecuente en la edad adulta y representa el 12% de todos los melanomas. Para plantear el diagnóstico diferencial y su seguimiento, el fondo de ojo resulta fundamental. El melanoma, a diferencia del nebus, es una lesión sobrelevada, pigmentada o amelanótica. Los bordes están mal definidos, tienen un espesor mayor a 2 milímetros y también tienen un pigmento anaranjado en la superficie. Pero son de mayor tamaño que el nebus, están mal definidos y más dispersos. Suelen estar cercanos o en contacto con el nervio óptico y pueden tener un desprendimiento de retina exudativo adyacente a la lesión. Dependiendo del área a la que puedan afectar, van a depender los síntomas que nos den. Y la sospecha es fundamentalmente clínica y es por ello que hay que tener presentes las características para poder hacer un diagnóstico temprano para hacer el tratamiento oportuno a tiempo. La retinosis pigmentaria es la causa de degeneración hereditaria más frecuente de la retina. Se suele manifestar antes de la adolescencia y los primeros síntomas suelen aparecer en las fases más avanzadas. Es de carácter degenerativo y progresivo. Afecta generalmente a los dos ojos y provoca la pérdida de la visión periférica de forma gradual y concéntrica. En muchos casos puede ocasionar ceguera. El primer síntoma que experimentan es la dificultad para la visión nocturna o con baja luminosidad. Se pueden presentar de forma aislada o asociada a otros síndromes. El más conocido es el síndrome de Usher, que se asocia a sordera.
Para el diagnóstico fundoscópico vamos a encontrar tres signos que son clásicos: espículas pigmentadas, estrechamiento arteriolar y palidez de la papila. Si bien no hay un tratamiento para esta enfermedad, la detección temprana les facilita a los pacientes poder ganar tiempo para ir entrenándose con especialistas en baja visión en hábitos de vida y nuevas tecnologías para poder manejarse de forma independiente el día de mañana cuando tengan muy baja visión. Nunca le vayan a decir a estos pacientes que no hay nada por hacer, porque hay muchísimas alternativas nuevas que pueden mejorar la calidad de vida de estos pacientes con baja visión o con ceguera, y siempre es más fácil enseñarles todas estas tecnologías cuando todavía tienen un remanente visual. Otra de las lesiones que podemos encontrar en el fondo de ojo es el edema papila, y como dijimos anteriormente, su diagnóstico es fácil con el oftalmoscopio directo, y debería poder realizarlo cualquier médico en una sala de urgencias. El edema papila es el edema pasivo de la cabeza del nervio óptico y suele estar asociado a un aumento de la presión intracraneal. Suele ser bilateral y asimétrico. Ante la presencia de un edema papila, es importante realizar neuroimágenes para descartar la presencia de un tumor y signos de hipertensión endocraniana. La neuritis óptica es la inflamación del nervio óptico con reducción repentina de la visión y del ojo afectado. El nervio se puede ver afectado en todo su trayecto y solo vemos cambios en el fondo de ojo cuando la afectación es anterior y afecta a la cabeza del nervio óptico. El síntoma característico de estos pacientes es el dolor ocular, que es unilateral y se exacerba los movimientos oculares. Tienen disminución del campo y alteración de la visión de colores. En el fondo de ojo, como dijimos, solo vemos cambios si la neuritis óptica es anterior. Y veremos signos de papilitis, es decir, un nervio óptico congestivo con pérdida de la excavación y bordes indefinidos. Una de las causas más frecuentes es la esclerosis múltiple y la manifestación ocular puede ser uno de los primeros síntomas en aparecer. En esta imagen lo que podemos ver es una atrofia de la papila. Vemos que el nervio óptico pierde su color rosado y se pone pálido, y en esta imagen suele aparecer varias semanas después de una neuritis óptica retroocular o una neuropatía óptica traumática. En la imagen de la izquierda podemos observar una imagen típica con hemorragias en llama en la hemirretina superior, que es típica de obstrucciones venosas de la rama superior. En la imagen de la derecha, una oclusión de la vena central de la retina con hemorragia en los cuatro cuadrantes. En estos pacientes es fundamental un estudio clínico general para poder evaluar todos los factores de riesgo cardiovasculares. Las obstrucciones arteriales se consideran una verdadera urgencia oftalmológica y también son una urgencia clínica, debido a que estos pacientes presentan un riesgo muy aumentado de poder tener un ACV en las próximas horas o días. En cuanto al tratamiento ocular, están planteadas varias alternativas, pero ninguna ha demostrado una verdadera eficacia. Se recomiendan realizar masajes oculares con el fin de generar descompresiones bruscas que puedan hacer movilizar el émbolo hacia un punto más distal y así disminuir los riesgos de poder perder la visión central. También se pueden dar acetazolamida vía oral con el fin de disminuir la presión ocular. ¿Por qué? Porque la presión se traduciría en una presión sobre la arteria y al bajar la presión generaría que la arteria pueda dilatarse y también hacer que el émbolo migre hacia más distal. También se han descrito el uso de oxígeno como dióxido de carbono al 5% que provocan la vasodilatación y migración del émbolo. En la imagen de arriba podemos ver un área blanquecina en la retina periférica que corresponde a un área de isquemia secundaria a un émbolo que estaba obstruyendo la rama arterial inferior de la arteria de la retina. Según la localización de la obstrucción, pueden ser asintomáticos o cursar con disminución de la agudeza visual. La retinofluorescein-ografía es uno de los métodos complementarios para estudiar la circulación de forma dinámica y evaluar la anatomía coreo-retiniana. Es útil para el diagnóstico de patologías vasculares como la diabetes. Consta de pasar un contraste endovenoso y evaluar si hay puntos de fuga y acumulación del mismo, detectando así las anormalidades en la circulación.
Acá podemos ver imágenes de la retinofluorescenografía, donde por ejemplo en la foto de abajo a la izquierda podemos ver áreas grandes de isquemia donde el contraste no llega y en la foto de la derecha un punto de fuga de contraste que se va acumulando en los distintos tiempos del estudio. El OCT es una tomografía de coherencia óptica. Es una prueba de imagen no invasiva que utiliza onda de luz para tomar fotografías de la retina, lo que nos permite realizar cortes anatómicos de tipo histológico para poder estudiar las distintas capas, medir su espesor, evaluar su configuración y la detección así de enfermedades tempranas. En la imagen de la izquierda vemos el aspecto anatómico normal y en la foto de la derecha podemos ver una imagen tomográfica de edema macular quístico. Para finalizar, les dejamos este caso clínico a modo resumen de lo visto en la clase, así que los invitamos a contestar las preguntas en el chat para discutir entre ustedes. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido útil la clase. Les dejo mi contacto personal por si necesitan hacer preguntas de la clase o el contacto de la cátedra.